Hola a todos, soy Isaí Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica en el Tecnológico Nacional de México. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema acerca de la materia de procesos de manufactura a cargo del maestro Erasto Lara Cruz, y el tema a tratar es acerca de los procesos de torneado. Para comenzar con este tema, primero deberíamos entender qué es el torneado. El torneado es un proceso mecanizado utilizado para hacer piezas cilíndricas, en el cual la herramienta de corte se mueve de forma lineal mientras la pieza de trabajo gira. Adentrándonos más al tema, primero tenemos que saber en qué consiste este proceso. El torneado es un proceso mediante el cual se crean piezas de forma cilíndrica, también llamadas superficies de revolución, a partir del arranque de viruta. Durante el torneado, las piezas que se fabrican se centran en una herramienta completamente fija, mientras que la superficie va girando para adquirir su forma. El resultado de este proceso es que si realizamos un corte perpendicular a cualquiera de estas piezas, se obtiene un elemento completamente circular. De este modo, se podrá producir diferentes tipos de piezas, muy variados, mediante la combinación de movimientos, en función de complejidad del diámetro o longitud de la pieza que se vaya a mecanizar. Otra de las características que se consiguen en una pieza torneada es que su superficie es completamente lisa, tanto dentro como por fuera. El torneado puede tener diferentes tipos según la clase de torno que se utilice y siendo las más comunes. Más adelante veremos qué tipos de torneados hay, pero para seguir aquí en el tema tenemos qué tipos de torno hay. Primero tenemos el torno frontal, que va dedicado a la fabricación de piezas cortas. El torno horizontal, como la imagen presenta, está en forma horizontal. Y el torno vertical, el eje principal es vertical respecto al suelo. Como su propio nombre le indica, el torno está en posición vertical. Igualmente la pieza está en forma de posición vertical. Ahora veremos cuáles son las partes de un torno. El torno pues está formado de los siguientes elementos. La bancada, que soporta la ida rigidez al resto de unidades del torno. En su parte superior lleva unas guías por las cuales se desplazan el cabezal móvil o contrapunto y el carro principal. La siguiente parte es el cabezal motor. Contiene el motor y la caja de avances que impulsan el eje principal y el carro principal. También soporta y transmite la rotación de la pieza. La otra parte es el eje principal, que impulsa el amarre, plato de garras, que sujeta la pieza a mecanizar. El contrapunto sirve de apoyo a piezas que por su longitud pueden sufrir deformaciones durante el mecanizado. También puede montar un portabrocas para realizar otras operaciones. Suele desplazarse a lo largo de la bancada. La siguiente parte es el carro principal, que se desplaza a lo largo de la bancada y puede actuarse de forma manual o movido por los ejes de roscar y de cilindrar. Debe ser rígido y soportar los esfuerzos de mecanizados y deformaciones apreciables, ya que sobre él se sitúan. La otra parte es el carro axial, que permite realizar desplazamientos perpendiculares al eje principal. Sobre él se sitúa la torreta portaherramientas. Y hablando del portaherramientas, la otra parte esta parte permite colocar un número determinado de herramientas, en ocasiones montadas sobre el portaherramientas. Permite orientarlo con un ángulo determinado para mejorar el arranque de viruta o lograr mecanizados con forma. Ahora las etapas de proceso de torneado. Para conseguir una pieza mecanizada a través del torneado es necesario llevar a cabo una serie de etapas o procedimientos. A continuación te comentamos cuáles son los procesos de torneado. Como primer paso tenemos el tiempo de carga y descarga. Se trata del lapso de tiempo empleado para fijar la pieza en el torno que se va a trabajar.
La duración de este primer paso dependerá tanto del tamaño como del peso de la pieza, así como de otras características importantes. El otro proceso es el tiempo de corte. El tiempo destinado para que las herramientas de corte puedan realizar todos los cortes necesarios para obtener la pieza finalizada. Luego de esto es posible que se necesite tomar un descanso del torneado para preparar la pieza para la siguiente fase, que es el tiempo de sustitución de herramienta. Este tiempo se toma cuando las herramientas del torneado ha superado su vida útil y requiere ser sustituida. Además de conocer qué es el torneado, necesitamos saber cuáles son los procesos implicados en el mecanizado por torno, las herramientas que se necesitan y el orden de manera para fabricar las piezas. Los procesos mecánicos de torneado se llevan a cabo con herramientas de corte cuya posición en la máquina es fija y la posibilidad de desplazamiento lateral permite preparar virutas hasta dar con la forma requerida. El corte se efectúa gracias a una muy fuerte presión de la arista cortante sobre una superficie trabajada. Se debe distinguir entre los diferentes tipos de proceso como lo son. Ahora aquí veremos cuáles son los procesos de cilindrado, que serían, además de que al conocer qué es el torneado, necesitamos saber cuáles son los procesos implicados, como ya lo habíamos dicho. Y los procesos mecánicos de torneado se llevan a cabo con herramientas de corte cuya posición en la máquina es fija. El corte se efectúa gracias a una muy fuerte presión, como ya lo habíamos comentado, y las cuales son el cilindrado. El cilindrado es uno de los procedimientos más utilizados en el mecanizado por torno, ya que permite obtener una geometría cilíndrica, como lo vemos en la imagen, prácticamente perfecta con capacidad de revolución. Para conseguir el cilindrado, una herramienta de corte se mueve paralelamente al eje de rotación de la pieza. El siguiente proceso es el refrentado, que en este caso las herramientas de corte se mueven de manera perpendicular al eje de rotación de la pieza que se desea mecanizar, obteniendo superficies planas. Para realizar este tipo de mecanizado hay que contar con un buen ángulo de refrentado para evitar el sobrecalentamiento. El siguiente proceso es el roscado. Mediante este tipo de procedimiento se logra obtener piezas roscadas como tornillos, roscas, tuercas. El roscado puede ser roscado interior o exterior. La manera correcta de conseguir el roscado es regulando la velocidad de movimiento de las herramientas sobre las piezas mecanizadas a dirección axial. El siguiente proceso es el ranurado. Como vemos en la imagen, el ranurado se utiliza solo una sola única herramienta que toca pieza con un solo punto para imprimir una serie de ranuras o surcos de diferentes profundidades para obtener ranuras de revolución según las necesidades de cada pieza. El siguiente proceso es el tronzado. Este proceso permite tronzar o cortar la pieza perpendicularmente al eje de rotación de la pieza. Y el siguiente es el moleteado. Como vemos en la imagen, es otro tipo de proceso que se efectúa el marcado de la superficie cilíndrica de la pieza al fin de facilitar la rotación manual de la misma. Como bien hemos dicho, ese tipo de torneado es diferente. Ahora veremos cuáles son las ventajas y desventajas del torneado. Las ventajas que podemos obtener es tener un buen acabado superficial, y pues la otra es que requiere de una menor energía que otros tipos de procesos. El control de la viruta es más sencillo gracias al proceso de revolución. Ahora, ¿qué desventajas tiene este tipo de proceso? Es que la mayor parte de los defectos que se producen son imprecisiones en la superficie, como puede ser la rugosidad. La otra desventaja es que queda limitado a geometrías de revolución y produce un considerable desgaste de herramienta.
Como habíamos dicho, la aplicación de este tipo u otro tipo de mecanizado dependerá de las características de la pieza que se desea fabricar. En caso de piezas circulares o para rosca es definitiva, esta es mejor la manera de conseguirlas. Ahora bien, hablando del proceso de torneado, ahora hablaremos qué tipos de materiales se puede practicar el torneado. Este mecanizado puede ser realizado casi en cualquier clase de material. Sin embargo, existen algunos más recomendados según cada tipo de mecanizado que se aplique. En el caso de torneado, los materiales que suelen ser empleados son en acero de carbono, cobre, acero inoxidable, zinc, aluminio y magnesio. Pero también se utilizan otros materiales como el plomo, estaño, níquel, titanio, cerámicas, termoplásticos o termoestables, según el tipo que se desea obtener. Por ejemplo, antes de elegir cualquier material o proceso, es necesario estudiar muy bien la forma de la pieza y su posible función para diseñar en detalle cuál será la ruta a seguir para su construcción. Cabe recalcar que no todos los materiales pueden tener una misma configuración, sino que cada tipo de material, según su forma, pueden tener configuración personalizada. En cuanto a sus usos, es común observar piezas torneadas en diversas industrias como la automoción, telecomunicaciones, maquinaria industrial y otros componentes electrónicos. Algunos de estos ejemplos lo podemos encontrar en piezas torneadas, cuales son las varillas, pasadores, tornillos, roscadas, cojinetes, ejes, un largo etcétera de objetos empleados en el día a día. Por mi parte ha sido todo y en el siguiente minuto les presento un video acerca de este proceso. Gracias. Botón paro de emergencia, llave de encendido, perilla para energizado general, botón para encendido del motor principal, tabla para establecer las RPM. Esta tabla nos indica la posición de las diferentes palancas para establecer velocidad de avance y o roscado. Botón de paro para emergencia más próximo al operador. Botón de avance máximo. Palanca para activar el shock. Volante para desplazar el eje Z. Volante para desplazar el eje Y. Manivela para desplazar el eje auxiliar. Palanca para activar el avance automático en eje Y, Z como se requiera. Shock universal de 3 mordazas. Para trabajar en el torno tenemos las siguientes herramientas. Moleteadora, ejemplo de moleteado en una matraca. Herramientas para torneado interior o boring. Portainserto para tronzado. Portainserto a izquierda. Portainserto neutro. Portainserto a derecha. Portainserto para roscado. Además contamos con broquero de 0 a media pulgada y broca de centro. Para montar la herramienta de corte en el torno, requerimos de calzas para alcanzar la altura de contrapunto. La altura correcta de la herramienta de corte es cuando coincide la punta del contrapunto con la punta del cortador. Para desmontar el contrapunto con la manivela retrocedemos el soporte hacia atrás hasta librarlo. Colocamos el broquero y montamos la broca de centro.
Activamos el torno para empezar el maquinado. Ya que sujetamos el material a trabajar, activamos el shock. Procedemos a realizar un barreno al centro de la pieza. Ya hecho el barreno, ajustamos la barra para sujetarla a 2 puntos. Rozamos el material para establecer el 0 pieza. Ya que lo rozamos, establecemos el 0 pieza en el volante del eje Y. Realizamos un cilindrado. Checamos con el calibrador el diámetro del material para calcular la medida del corte requerido y así conseguir la medida necesitada. Con el volante del eje Y establecemos la profundidad de corte necesaria para quitar el material calculado. Procedemos a realizar el desbaste de la pieza. Con las medidas adecuadas damos por terminado el maquinado. Procedemos a quitar la pieza del shock. Aquí tenemos la pieza con un cilindrado de media pulgada.